Hola, muy buenas. Como siempre, de verdad es un gusto darle la bienvenida a un webinar más del Hospital Clínica Bíblica. Hoy estamos súper emocionados porque tenemos un tema que de verdad ha sido de mucho interés por parte de todos ustedes y es el espectro bipolar, ¿verdad? Queremos conocer un poquito más cómo diferenciarlo y qué hacer y a dónde acudir una vez que lo identifiquemos, ¿verdad? Y para eso tenemos a la doctora Mercedes Rivas. Ella es especialista en psiquiatría y siempre nos ayuda todos los meses a traer estos temas de salud mental que a todos nos interesan muchísimo. Así que doctora, no le quito más tiempo y muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades a todos porque ya en octubre empezamos con el mes de la salud mental, que es tan importante, ¿verdad? Celebrar y recordar que la salud mental es muy importante para todas las personas y mucho más para las personas que en algún momento han perdido su salud mental. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar con nuestro tema de bipolaridad. ¿Cómo se va a diagnosticar, cómo se hace o qué es un diagnóstico de bipolaridad, verdad? Un diagnóstico de bipolaridad es cuando los seres humanos tienen alteraciones en la manera de sentir y de percibir. Sienten y perciben de una manera distinta y son el resultado de una situación de estrés psicosocial. Cuando tú tienes estrés psicosocial, generalmente hay sustancias que van a abrir la enfermedad genética. La bipolaridad es una enfermedad crónica, genética, multicausal, porque necesitamos tener un estrés muy fuerte, situaciones que nos rebasen para que la sustancia del estrés que habíamos platicado en otras conversaciones va a abrir el cuadro de depresión que va a combinar con cambios del humor, mucha energía, mucha excitación o cambios de llanto, la habilidad emocional, ideas de minusvalía y de tristeza. Esta enfermedad es crónica, no se cura. Es una enfermedad que una vez que se hace el diagnóstico hay que tomar tratamiento, exactamente igual que la diabetes, que la hipertensión, que la hipercolesterolemia. Una mala modulación o mala regulación al estrés. Bueno, cuando se presenta, generalmente tenemos, como es multifocal, tiene muchas áreas, generalmente se presenta en personas que han tenido enfermedades genéticas en sus familiares, en padres, hermanos, tíos, primos. Generalmente es una persona que ha tenido una situación de estrés psicosocial muy fuerte y abre esta enfermedad. Tiene cambios de humor que son inducidos en algunas ocasiones por antidepresivos. ¿En qué edades se presenta? Bueno, hay niños que pueden presentar enfermedad bipolar, aunque raramente se observan. Ahora tenemos psiquiatras infantiles que nos pueden hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo con los niños que tienen exceso de actividad o hiperactividad, que a veces no resuelven de una manera adecuada, pero el inicio real es a la edad más o menos de la pubertad, cuando hay cambios hormonales, cuando los chicos y las chicas están empezando su adolescencia, empiezan a presentar manifestaciones. ¿Por qué decimos que está subdiagnosticada? Decimos que está subdiagnosticada porque este tipo de alteración bioquímica a nivel cerebral generalmente presenta cuadros depresivos en esta etapa de la adolescencia y cuando nosotros tenemos al paciente adulto y estamos estudiando longitudinalmente, nosotros observamos que el paciente realmente nos dice, doctora, cuando yo era chiquita no me gustaba la vida, cuando era chiquita no quería vivir, me sentía mal, y se lo decías a tu mamá, no, doctora, no me preguntaban, no decía yo nada, pero no comía, o comía mucho dulce, o estaba muy chichoso, muy irritable, y decían, bueno, pues así es, ¿verdad? Chichoso, irritable. Cuando se viene presentando ya con un diagnóstico tal, es en la tercera o cuarta de la época de la vida, ¿sí? Entre los 30, entre los 40, después de estreses psicosociales muy intensos, vienen a manifestarse las quejas somáticas. Ok. Aquí sí puedo bajarme esto porque no veo la... Perdón. Uy. Ok.
Popularmente se ha tomado el término de trastorno afectivo bipolar para ofender a las personas. Doctora, es que es medio bipolar, me dicen. Es medio bipolar, o está contento en la mañana y se enoja en la noche. ¿Verdad que eso es bipolar, doctora? No, eso no es bipolar. La bipolaridad es una enfermedad que se ha estudiado desde la vida misma, de los principios de la historia, y es muy interesante, porque ya en el siglo 90, digo, en el año 97 y 177 antes de Cristo, hay explosiones afectivas o han encontrado o descritas personas que tenían estados de irritabilidad y estados de depresión intensa. En el siglo II después de Cristo, ya generalmente empezaron a describirse estos cambios de humor, se los atribuyeron a veces a la melancolía, a la bilis, a sustancias que se conocían los primeros médicos y empezaron a describir, no había medicamento, lo describieron en todas partes del mundo, los chinos tienen sus descripciones, alemanes, australiacos, toda la humanidad ha estado continuamente tratando de darle una explicación a los seres humanos para poder tratar eso. En 1900, desde que el hombre es hombre hasta 1986 empezaron a las descripciones únicas porque no había fármacos. Es hasta 1986 en donde ya se acuña el término de bipolaridad y empiezan entre 1986 y 1996 a describir diferentes tipos de trastornos afectivos. Como nosotros lo vemos, no es una enfermedad que se inventó ayer, es una enfermedad que tiene años de estarse presentando, es una enfermedad que tiene mucho esfuerzo de los médicos y del ser humano para poder entender esos cambios y alteraciones de atención, de concentración, de procesamiento de la información. ¿Cuáles son los mitos que tenemos? Porque es una enfermedad en donde todo el mundo opina, ¿verdad? Es bipolar, un día está bien, el otro día está mal. Sí, no es bipolar. Se diagnostica con clasificaciones internacionales que se han ido acuñando a través del tiempo, como habíamos mencionado anteriormente. Tenemos el DSM-5, que es una clasificación por la Asociación Americana de Psiquiatría, en conjunto con todo el mundo, y el ICD-10 y el ICD-11, que es una clasificación internacional en donde se juntan todos los psiquiatras del mundo a un representante a diferentes partes, y en esos congresos se vota sobre los diagnósticos y las clasificaciones que se están haciendo. Son reuniones muy, muy serias. Les comentaba, cada país manda una persona y esa persona representa al país y lleva la idea la opinión de todos los psiquiatras de cada uno de los países en el mundo. ¿A qué edad se presentan los trastornos afectivos y los trastornos del humor? Bueno, ya habíamos dicho, a ver, permíteme un segundito porque esto me está brincando. Okay. Entonces, los problemas afectivos tienen varias características, una manía o hipomanía y una depresión, pero pueden presentarse simultáneamente en una misma manía y depresión o se pueden separar o se pueden presentar por separado. Es una alteración bioquímica de 4 importantes neurotransmisores como la norepinefrina, la noradrenalina, la dopamina y la serotonina, que son los neurotransmisores que van a tener que competir en la producción de nuestras emociones. Nosotros tenemos si hablamos hipotéticamente, tenemos los cerebritos, y los cerebritos hay caminos como si fueran carreteras. Esos caminos, viene el camino de la dopamina, que son las alteraciones sensoperceptuales, viene el camino de la serotonina, en donde están las emociones, la depresión, y el camino de la norepinefrina. Cuando hay un mal funcionamiento en estos caminos de dopamina, serotonina, noradrenalina, es cuando se presentan los trastornos afectivos. Entonces hay un componente genético, hay una situación de estrés psicosocial intensa, la capacidad para soportar estrés no puede ayudar al ser humano y se abre la información genética.
La información genética que generalmente se presenta en el 7% de la población y es igual tanto en hombres como en mujeres. Entonces quedamos que hipotéticamente hay un mal funcionamiento de los circuitos cerebrales que además de tener una carga genética y un ambiente psicosocial muy fuerte. ¿Cómo tratamos la enfermedad bipolar o cuántos tipos de enfermedad bipolar hay? Para que los clínicos hagan diagnóstico tenemos una serie de preguntas y clasificaciones internacionales. Los que estamos trabajando con pacientes observamos una bipolaridad tipo 1. Esa bipolaridad tipo 1 son los pacientes que ciclan rápidamente, ¿sí? Pueden ciclar cada 3 meses, cada 4 meses, y va manía, depresión, manía, depresión. Los bipolares tipo 2 son pacientes que generalmente pueden tener esos cambios de humor, pero no muy fuertes, ¿sí? O sea, tienen de la línea media, la ciclotimia de la línea media va un poquito expansivo, un poquito elevado, ¿sí? No mucho, poquito nada más, ¿sí? O sea, compran muchas cosas, son muy graciosos, son el alma de la fiesta, tienen discreciones sexuales en algunas ocasiones, se les van las tarjetitas de crédito en otras, ¿sí? Y pueden bajar esa hipomanía, esa manía a la depresión, ¿sí? Entonces tenemos manías, hipomanías y depresiones y pueden presentarse pues cada 6 meses generalmente se presentan en algunos casos. La bipolaridad tipo 3 son cambios afectivos por el uso de sustancias tóxicas o antidepresivos. Es muy importante entender esto porque muchas veces los chicos dicen consumo sustancias tóxicas recreativas. Uno les pregunta las historias clínicas y dicen recreativo, doctora. Recreativo no se puede, y mucho menos si hay antecedentes de enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque abre la información genética. Y al abrirlo no tenemos una bipolaridad clarita como la 1 y la 2, sino tenemos dependiendo de las sustancias tóxicas que estén tocando los circuitos. Entonces son los pacientes que cuestan muchísimo más poderlos acompañar, ser más asertivos, porque brincan de un lugar a otro y uno tiene que continuar y irlos así como bordando, siguiendo cuáles son los signos y los síntomas para poder ayudar. Es una bipolaridad más difícil de manejar. La bipolaridad tipo 4, pues esa persona que tiene un temperamento un poquito expansivo, muy a veces violento y tiene sus depresiones, ¿sí? Entonces el mundo los odia y ellos odian al mundo, pero tienen cuadros afectivos. Generalmente este tipo de pacientes no vienen cuando están expansivos, cuando se pelean en el carro, cuando le van a pegar la ventana a otra persona, no vienen. Vienen cuando están en su fase depresiva solamente. Y ahí es donde el clínico tiene que hacer una historia muy exhaustiva para tratar de detectar esos cambios de temperamento a través del tiempo y no dar antidepresivos porque se nos pueden ir un poquito arriba. La bipolaridad número 5 son pacientes hipomaníacos, un poquito arriba, con depresiones simultáneamente. ¿Sí? Entonces, están platicando de las cosas que están logrando, pero no tienen un deseo real de sentirse a gusto. Doctora, me va muy bien en el trabajo, me va muy bien en la escuela, tengo un esposo divino, una esposa divina, mis hijos son de colores exquisitos, pero yo no tengo ningún sentido a la vida. Yo, la verdad que no me mataría, pero me gustaría mejor desaparecer un poco porque no me siento a gusto. Entonces, estos pacientes se utilizan medicamentos para poderlos ayudar y sobre todo para hacer el diagnóstico, ¿sí? Para hacer el diagnóstico, como sabemos que es multifocal, que hay muchos focos, tanto genéticos como ambientales, los que hacen que la patología se presente, es importante que nosotros conozcamos la enfermedad, conozcamos las clasificaciones, respetemos la enfermedad, porque es una enfermedad que ha costado siglos acuñarla, siglos para describir, para entender, muchos fármacos, muchas historias
y mucho dolor antes de poder ayudar a los pacientes, como se hace ahora, porque generalmente es una enfermedad de personas tremendamente inteligentes, capaces, creativas, bellísimas, que pueden ayudar muchísimo a la humanidad y no necesariamente tener que padecer como en el pasado. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Una vez que se hace el diagnóstico, se va a dar estabilizadores del humor. No se quitan en 3 meses porque los medicamentos empiezan a hacer efecto entre la cuarta y la séptima semana, 90 días más o menos para que sepamos si funciona o no funciona, si tenemos que poner otros medicamentos, si tenemos que revisar cómo está el paciente y que el paciente empiece a entender realmente la patología. Si yo no hago el diagnóstico oportunamente, tomo el medicamento mal, se me van a abrir otros circuitos y voy a tener pacientes que van a recaer mucho más. Si yo tengo un paciente, le explicamos esto, hacemos el análisis y empezamos la medicación, es un paciente que va a tener una calidad de vida espectacular. Exactamente igual que cualquier otra persona que no tenga ningún problema mental. Si nosotros tomamos el medicamento y después decimos, ay no, yo creo que la doctorcita se equivocó, el doctorcito se equivocó, yo puedo, y quitamos el medicamento, pues van a poder 3 meses, porque igual que cuando entra el medicamento, tarda un tiempito en salir, pero en el momento en que sale el medicamento, en ese momento te caes y te caes bastante feo. Entonces, yo los invito a que si en alguno de las personas que nos están escuchando tienen un diagnóstico de trastorno afectivo, no dejen los medicamentos, sigan sus consultas, vayan donde su psiquiatra, que les explique las dudas que ustedes tengan y sobre todo no me dejen de tomar la medicación. Como mencionábamos, el tratamiento farmacológico es siempre de por vida. ¿Y cómo podemos ayudar, doctora? ¿Cómo puedo hacer? Yo tengo mi enfermedad bipolar, estoy diagnosticado, mi tío, mi primo también, toda la familia tenemos un diagnóstico. ¿Qué podemos hacer por la generación que todavía no se enferma? Bueno, existe una sustancia, un salvequito, como digo yo, que es el factor de vulnerabilidad neurotrófico. El factor de vulnerabilidad neurotrófico se guarda en el músculo y tiene una incidencia a nivel del sistema nervioso central muy importante. Cuando la neurona está muy estresada, este factor de vulnerabilidad va a evitar que tengamos apoteosis neuronal, va a ayudarle a tener más resistencia en el cuerpo para poder sobrevivir. Cuando nosotros ya nos empezamos a sentir cansados, ¿cómo podemos ayudar a soportar los conflictos emocionales? Haciendo ejercicio, porque en el ejercicio el músculo va a crecer y el factor de vulnerabilidad neurotrófico también. Tomar una alimentación sana, ir al Nutri, como yo digo, a que nos digan qué tenemos que comer. Y si nosotros empezamos ya a aplicar mucho dulce, algo está mal. Algo está mal porque el cerebro está utilizando el dulce como un antidepresivo. El dulce entra rápido al sistema nervioso central, pero tiene una vida media muy corta y al tener una vida media muy corta, generalmente tenemos poca capacidad de acomodarnos y necesitamos más dulce y más dulce y más dulce. Tomar agua ayuda a la conservación. Cuando se abre la información genética, pues ya no podemos más que con medicamentos, pero si nosotros hacemos ejercicio, alimentación y mucha agua, vamos a poder tener un estilo de vida diferente. Si tenemos la enfermedad en la familia, pues tenemos que saber que planear, ¿verdad? Tenemos que tener un autoconocimiento sobre nuestra vida y sobre los puntos ciegos que no observamos, en los cuales nos sometemos a máxima capacidad de soportar estrés. O sea, yo soy muy inteligente, puedo estudiar 2 carreras, no dudo que sea muy inteligente, no dudo que pueda estudiar las 2 carreras, pero si hay en la familia bipolaridad, mejor una, y cuando termine una, hace la segunda o hace la tercera, pero no todo al mismo tiempo, porque eso habla de que no estamos planeando de una forma adecuada. No sé si tengamos preguntas. Vamos a ver, por el momento no tenemos preguntas, pero vamos a dar este chancecito para que nos formulen algún comentario, algo que nos quieran
decir, recordarles que todos nuestros webinars se suben al canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica, por si ustedes tienen algún dato que quieran volver a leer, ¿verdad? Ahí todo va a estar, por si quieren compartírselo a otra persona también. Y tal vez, doctora, recordarles dónde están ustedes ubicados, por si alguien quiere sacar. Aunque tenemos un psiquiatra en cada piso acá. Sí, tenemos un servicio de salud mental robusto y muy felices de tenernos. Tenemos a la doctora Fernández, que es psiquiatra infantil. Ella está en el 8º piso y está a las órdenes de todos para poderse ayudar con todas estas preguntas de cuadros afectivos en la infancia. Tenemos también los dos extremos, al doctor León, que está en el 5º piso. Él es psiquiatra, gerontopsiquiatra, psiquiatra de personas de la tercera edad, después de los 60 en adelante, que es una persona tremendamente preparada. A la doctora Milce Pessoa, que está en el 5º piso también. Al doctor Federico Moreira, que es un psiquiatra muy joven, que atiende muy bien emergencias, y no por eso menos inteligente. Una persona muy fina, está en el 6º piso. En el 7º piso estamos Ricardo Millán y yo, y a la orden para ayudar a todas las personas que lo necesitan. Tenemos un servicio de emergencias en donde todos mis colegas presentan continuamente sus servicios si se requiere. Ok, por acá nos pregunta de doña Karen que cuál es la diferencia entre trastorno emocionalmente inestable y la bipolaridad, que si se puede padecer ambas. Sí se puede padecer ambas. Cuando nosotros hacemos los estudios, tenemos una correlación de trastornos afectivos con trastornos obsesivos, trastornos afectivos con pánico, con trastornos de alimentación, porque cuando se dañan los circuitos cerebrales, se dañan en diferentes partes. Entonces, dependiendo del lugar en donde se encuentre el mal funcionamiento, van a ser los signos y los síntomas. Una persona inestable es una persona que tiene poca capacidad para soportar estrés, ¿sí? Su resistencia es, como digo yo, están prendidas al alambre, ¿verdad? La capacidad de tolerancia se pierde. Entonces, son personas que tienen fragilidad emocional, por explicarlo de alguna manera, que tienen que tomar la vida con mucha calma, con mucha programación. Si hay malas noticias, tienen que ser despacito, porque su respuesta al estrés es altamente efectiva y se molestan muchísimo con mucha rapidez. También pueden tener trastorno afectivo bipolar, o sea, una cosa no implica la otra, ¿sí? De ahí que el clínico tenga que hacer los estudios para saber qué tipo de personalidad es, ¿sí? Y si tiene trastorno o no lo tiene. Perfectísimo. Bueno, creo que todo quedó muy clarito porque no hay más consultas, solo un par de comentarios que agradecen muchísimo hablar de este tema que a veces es un poco tabú, ¿verdad? A veces, igual que digamos los temas de suicidio, son temitas que la gente trata a veces de no tocar, pero esa es la realidad. Es la realidad y hay que atenderla de una manera, ¿verdad? Muy integral, como siempre tratamos de hacerlo aquí, desde todas las aristas posibles para que, ¿verdad? Podamos abarcarlo. Es una entidad propia, ¿verdad? Que el ser humano siempre lo ha buscado, siempre ha tratado de encontrar cuáles son los resultados y hay una información genética y hay un ambiente que confluye para que la persona pueda tener cambios afectivos que realmente, si se tratan a tiempo, ayudan a la familia, porque en una hipomanía puedes quedar en desgracia económica total. ¿Sí? Y las familias sufren por esas cosas y después empieza siempre el ser humano cuando encuentra una solución rápida, pues empezamos a darles connotaciones morales y la gente sufre más y la gente se maltrata más y la gente llora más y si tenemos un problemita pues vamos a tener 2, 3 o 4, ¿verdad? Así es, nada más aquí nos entra una última que dice que si eventualmente se podrá dejar la medicación o es para siempre. No es para siempre, es para siempre. Generalmente se utilizan estabilizadores del humor. Los estabilizadores del humor se están midiendo en sangre, ¿sí? Generalmente uno en el primer año toma
varias muestras todos los meses para ver cómo están oscilando el paciente y el paciente se empiece a conocer. Dependiendo de cuántas oscilaciones tenga en un año, el siguiente año va a tener menos. Si tengo 3 en este año, el segundo año tengo 2, el tercer año tengo 1 y a partir del tercer año ya no me voy a sentir mal, pero voy a tomar los medicamentos. En el momento que dejo el medicamento siempre hay recaídas y recordamos que los grupos de codones de la información genética vienen en diferentes cromosomas. Van a poder abrir otros y van a poder abrir otras enfermedades mentales, que era lo que pasaba en los 60s, en los 70s, en los 80s, antes de que tuviéramos la información genética que tenemos ahora. En ese entonces daban los medicamentos, la gente siempre les ha tenido miedo, ¿verdad? Y no lo toman con seriedad. Pues se sienten bien, dejan el medicamento y obviamente al ratito va a ser peor. Entonces, si yo tengo un paciente que necesita, que está enfermo, que yo tengo que poner varios grupos de medicamento y lo estabilizo, mi éxito va a ser que en 4 años yo empiece a bajar medicamentos y que se queden con un solo medicamento que se va a medir, ¿sí? Y voy a poder acompañarlos si es necesario con otros. Yo prefiero eso a tener un paciente que se medicó, se hizo el diagnóstico, está súper bien y dejó a los 6 meses el medicamento y a los 8 otra vez está enfermo y ya me abrió otro grupo de circuitos cerebrales y así nos vamos, o sea, bordando, tratando de remediar los circuitos que se abrieron. Entonces, se hace diagnóstico y tenemos que tener la humildad y el conocimiento técnico para saber que tenemos que tomar una pastilla. Exactamente, que la diabetes, la hipertensión, el colesterol. Perfecto. Y dice por acá, ¿qué pruebas, además de los test, se realizan para diagnosticar? Habría que ver el paciente para saber qué se puede hacer, ¿verdad? Porque no nada más no hay una receta de cocina para todos iguales, dependiendo de la primera cita y de la historia de los pacientes y del análisis de traumas de los pacientes, porque recordemos que estas enfermedades siempre se abren cuando hay agresión física, psicológica, sexual, patrimonial, y todas, aunque todas tienen a nivel de cerebral un impacto semejante, hay que tratar, ¿sí? De resolver el abuso, la agresión, la violencia, y al mismo tiempo empezar a medicar. Entonces, yo no sé si hubo incidencia en tiroides o hubo incidencia en azúcar o hubo incidencia en problemas metabólicos, porque todos van de la mano. Tengo que revisar al paciente, hacer los exámenes, ver si hay organicidad o si no hay organicidad, si hubo sufrimiento fetal, si no hubo sufrimiento fetal, para decidir qué exámenes tengo que hacer y si me tengo que ayudar de otros especialistas. Perfecto, y por acá no sé si se puede, pero nos están pidiendo ejemplos de estabilizadores de ánimo, o mejor decimos que vengan, consulten y ya que sea como muy específico el asunto. Sí, los estabilizadores del ánimo no son pastillitas, son medicamentos que generalmente tienen funciones diferentes, ¿verdad? Son como la penicilina, yo siempre digo, o sea, para infecciones de garganta se puede tomar, para infecciones de renales se puede tomar, para infecciones venéreas se puede tomar. ¿Cuántos miligramos tienen que tomar? Es dependiendo del caso, dependiendo de la situación de cada paciente, es individual. Así es, entonces les recordamos, ¿verdad?, que tenemos todo un servicio psiquiátrico, las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas y si hay casos muy específicos, ¿verdad?, obviamente iniciar un tratamiento y el mejor de los éxitos para todos. Y bueno, por acá nos entra una última. ¿Tenemos tiempo? Claro. Sí. ¿Cómo se atienden las emergencias? Pregunta. Que si te pueden internar en caso de que se requiera. Sí, claro. Me imagino que aquí mismo, ¿verdad? Sí, claro. O sea, las emergencias se atienden en urgencias y si se internan, el paciente decide internarse, porque es voluntario, aquí los esperamos. Perfecto, bueno, ahora sí. Les agradecemos muchísimo, de verdad, como siempre, por los ratitos que se toman de su día a día. Sabemos que a veces hay mucha carrera y de verdad estos espacios son súper productivos para ser personas más estables, más integrales, que estemos cada día un poquito mejor.
Doctora, como siempre, de verdad, muchísimas gracias por abrirnos este ratito de su agenda. Y bueno, aquí nada más nos preguntan cómo sacar cita con usted, entonces podemos... En la clínica, 25, 22 mil. Ajá, 25 22 10 00 con la doctora Mercedes Rivas. Perfecto, muchas gracias. Y con todos los otros colegas. Bueno, también, específicamente hoy, con la doctora Mercedes Rivas, si gustan. Pero sí, ahí está todo el servicio, así es. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego.